Hoy día yo lo que quiero comentar con ustedes es algo que está sucediendo alrededor del mundo en relación con la justicia ambiental. Si uno observa lo que está sucediendo, es un aumento de la actividad de los poderes judiciales alrededor del mundo en relación con la materia ambiental. Colombia es uno de esos casos. Casos importantes y emblemáticos que se discuten a nivel internacional son el caso del río Bogotá, por ejemplo, el caso del río Atrato, el caso de la Amazonía, de la Corte Suprema, o este último caso de la protección del oso de anteojos, también colombiano. Pero esto no es una particularidad de Colombia, sino de que es un resabio de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y todo ha empezado a suceder desde la India. La Corte Suprema de la India, desde los años 70, toma una suerte de opción preferencial por los pobres. Y a partir de esa opción preferencial, lo que hace es tratar de servir como poder de contrapeso de las mayorías. Y es por eso que empieza a proteger el medio ambiente de forma extremadamente poderosa. Así tenemos casos como la regulación que hace la Corte Suprema de la India de las emisiones de CO2 en la ciudad de Delhi, por ejemplo. La Corte Suprema toma la decisión de obligar a los camioneros a reconvertirse desde la gasolina hacia el gas, por ejemplo. Es la Corte Suprema la que lo decide. Luego hay otros casos también importantes en Pakistán, donde la Corte Superior de Lahore decide, en un caso, obligar al Estado a ejercer sus funciones de protección en contra del cambio climático. Y es así como la Corte Suprema de Lahore obliga al gobierno a crear una oficina de protección en contra del cambio climático, dándole instrucciones semejantes al caso del río Bogotá acá en Colombia. En otras partes ha sucedido lo mismo. En Holanda, el caso Urgenda, donde un grupo de ONGs demandan al Estado holandés por el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el protocolo de Kioto. La Corte de Primera Instancia de La Haya decide finalmente condenar al Estado holandés por el incumplimiento de estas normas sobre CO2 y cambio climático. En el Reino Unido, la Corte Suprema condena al gobierno por nuevamente incumplimiento de las obligaciones de controlar las emisiones de gases tóxicos dentro de las ciudades. En el caso de Estados Unidos, el caso del Deepwater Horizon, el caso de Ecuador, que ahora esta semana se dilucidó, el caso Aguinda versus Chevron Texaco, el caso de Matanza y Riachuelo en Buenos Aires. Podría seguir contándoles a ustedes la cantidad de decisiones judiciales que han sido importantes y relevantes en la creación de lo que está sucediendo hoy día en materia de derecho ambiental. Y esto lo que grafica es una decisión de los poderes judiciales. Particularmente en países en desarrollo son decisiones adoptadas por los máximos tribunales, usualmente son las Cortes Supremas de Justicia. El caso de la India, el caso de Argentina, etc. Y esto, más que significar un activismo judicial, significa un aumento de la actividad de los poderes judiciales. Y ahí hay una distinción que tiene que ser relevante. Muchas gracias. Ahora, este aumento de la actividad judicial no dice relación con el activismo de estas cortes, sino que dice relación con algo distinto, con la demanda del pueblo, la demanda popular, por el ejercicio de sus derechos. Y es así como los poderes judiciales empiezan a reaccionar y a tratar de proteger estos derechos que la comunidad exige. Y esto no es un mayor reflejo que la inactividad del Estado. O sea, el Poder Judicial lo que hace en todas estas sentencias es suplir las falencias del Estado en términos de incumplimiento de sus obligaciones frente a los requerimientos ambientales. Y esto se debería acelerar de forma sustancial en estos últimos 10 a 15 años. Uno de los elementos que entra en juego hoy día es el cambio climático. Me voy a referir al final sobre ese punto, pero lo que hace el cambio climático es acelerar este requerimiento de la población por que los derechos de las personas sean protegidos en términos tales que podamos tener un futuro posible. Los poderes judiciales también lo que han hecho es aumentar su
injerencia luego de la toma de decisiones, a través del control de la sentencia. El caso del río Bogotá es uno de los casos emblemáticos. Pero esto sucede en Argentina, sucede en la India, sucede en Francia, sucede en Alemania, sucede en todas partes. Y otro de las grandes tendencias a nivel internacional en materia ambiental es la especialización de los poderes judiciales en materia ambiental. Entonces vamos a encontrar que alrededor del mundo existen cerca de 250 tribunales especiales dedicados a materias ambientales. Ya sea en la forma pura de un tribunal dedicado solamente a materias especiales, como en el caso de Chile, ya sea un tribunal, como en el caso de Nueva Gales del Sur, en Australia, donde un magistrado es asistido por comisionados científicos, ya sea por la existencia de tribunales especializados en materia ambiental como las varas brasileñas, ya sea por la creación de salas especializadas en cortes supremas o en cortes de apelaciones, por ejemplo. Pero lo que se observa es este aumento de la especialización de la judicatura en materia de derecho ambiental. Y a partir de esta generalidad, a mí me gustaría compartir con ustedes lo que está sucediendo en Chile. La idea no es mostrarlo como ejemplo, sino que compartir con ustedes lo que estamos haciendo para que ustedes vean cómo Chile está enfrentando el problema de el cambio climático, la protección del medio ambiente en general. El año 1994, 4 años después de la llegada de la democracia a Chile, se dicta la primera ley de protección ambiental. Año 94. Entra en efecto el año 97 con su reglamento. Se crea una Comisión Nacional del Medio Ambiente, que no era un ministerio, era una oficina que estaba encargada de las evaluaciones de impacto ambiental. Las normas de protección ambiental existían, obviamente, sobre contaminación, etcétera, pero no había autoridad que estuviese a cargo de ese control. Chile en ese periodo considera que es relevante ingresar al club de países importantes en el mundo y, por tanto, al igual que Colombia, aplicó para ingresar a la OCDE. Y el año 2005 la OCDE, junto con la CEPAL, le dicen a Chile: si usted quiere ingresar a este club de grandes países, usted tiene que modificar su marco regulatorio ambiental. El año 2005. Y es así como Chile, siguiendo una tradición en materia regulatoria, lo que hace es dividir la política pública, se la entrega al Ministerio del Medio Ambiente, que es la encargada de generar todas estas políticas generales, determina cuáles son los riesgos ambientales y dicta las normas. Política pública, normativa en el Ministerio. Luego crea un servicio de evaluación de impacto ambiental, que es el servicio encargado solamente de otorgar las licencias ambientales a los proyectos que deseen iniciarse. Y por último, separó la fiscalización de estos otros dos poderes en un organismo independiente llamado la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la que fiscaliza los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, si alguien no cumple con su licencia, es esta superintendencia la que lo sanciona. Es esta superintendencia la que tiene las herramientas suficientes para poder hacer cumplir la legislación. Y ese fue el cambio que hizo Chile. Pero hubo un gran problema, y fue que los sectores económicos, particularmente el sector minero, puso el grito en el cielo diciendo: bueno, este cambio significa otorgarles poderes exorbitantes a la administración, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y fue el mismo sector minero el que planteó la existencia de un tribunal que les diese las garantías de que la aplicación de las normas ambientales se encontraba dentro de un contexto no solamente legal, sino que además técnico. Porque dentro del problema ambiental no es un problema jurídico, sino que es un problema que atañe a una transdisciplinariedad de casos y cosas. Y es por eso que el sector minero propone la creación de este tribunal y finalmente se crea el Tribunal Ambiental, los tribunales ambientales en Chile.
el año 2012 se dicta la Ley 20.600, que crea estos tribunales. Los reconoce como órganos jurisdiccionales especiales, pero no los adscribe al Poder Judicial. Entonces se produce la paradoja, podría ser paradójico para ustedes, pero yo soy juez, pero no soy parte del Poder Judicial. ¿De quién dependo? No dependo técnicamente, no dependo administrativamente de nadie, pero sí la superintendencia económica correccional está radicada en la Corte Suprema. En alguna medida la Corte Suprema tiene un control sobre este tribunal en esos términos. Vamos a ver después que tiene otros tipos de controles. Y lo que hacen estos tribunales es resolver controversias de carácter medioambiental. Se crearon 3 tribunales ambientales que tienen competencias a lo largo del país. Yo soy parte del tercer tribunal ambiental y mi competencia va desde región o departamento para ustedes, octavo, hasta la Antártida chilena. O sea, el territorio jurisdiccional de mi tribunal es un territorio más grande que Alemania, por ejemplo. Es muy largo y muy delgado, como ustedes saben, de la fisonomía de Chile. Existen otros 2 tribunales, uno en el centro y otro en el norte. Para que se hagan una idea de la cantidad de discusiones que existen. Este año solamente en el primer tribunal ambiental en Chile se conocieron causas que involucraban alrededor de $5.000 millones. Esto está dado por el sector minero, particularmente en el sur. Entonces, para que se hagan una idea de la importancia de las causas ambientales. Y esto también hay que hacerlo presente. Las causas ambientales no son causas de cobranza. Por regla general tienen un impacto social, político, cultural y económico que son extremadamente relevantes y no pueden ser aproximadas de una forma solamente desde la perspectiva jurídica. Por pequeña que sea la causa, siempre habrá una comunidad que tenga un interés sobre ella y que tiene un impacto en el día a día, no solamente en la vida de las personas, sino que también en el desarrollo de sus comunidades. Otra de las particularidades, y esta es quizás la más relevante en el caso de Chile, es que el tribunal está compuesto por 5 miembros. 3 de nosotros somos abogados y 2 no son abogados, son licenciados en ciencias. Y las causas, los casos, los escuchamos en paneles de 3 jueces. 2 de nosotros somos abogados y 1, un científico. El licenciado en ciencias es juez igual que nosotros. A diferencia de lo que sucede en otros países, por ejemplo en Australia, donde también los tribunales ambientales conocen, pero existe un juez, que es el juez, y existen estos comisionados que son los científicos, que ayudan al juez a tomar la decisión. En nuestro caso, el licenciado en ciencia es un juez. Nosotros somos designados por periodos de 6 años y podemos ser reelegidos hasta por 2 periodos adicionales. El proceso de nombramiento de los magistrados, o mi proceso de nombramiento, involucra a todos los poderes del Estado. Entonces, tengo que ir a la alta dirección pública, a un concurso de oposición antecedente. Luego tengo que pasar a la Corte Suprema, a una audiencia pública para presentar la oposición. Luego la Corte Suprema hace una propuesta al presidente de la República para que el presidente de la República elija un hombre dentro de los 5 que está proponiendo la Corte Suprema y ese candidato tiene que estar acordado con el Senado. Va a votación al Senado. Obviamente es un proceso extremadamente alambicado. La idea es modificarlo, hacerlo más simple, pero un poco para graficar cuál es la relevancia que Chile le ha dado a la resolución de los conflictos ambientales, o sea, donde involucra a todas las personas. Yo les contaba que no formamos parte del Poder Judicial. Esto se está transformando en una tendencia en Chile, una tendencia que parte en los años 90,
con la creencia en la necesidad de la creación de tribunales especializados técnicos, y es por eso que se crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que no forma parte del Poder Judicial, Tribunal de Contratación Pública, Tribunal Tributario y Aduanero, etc. Hay una serie de tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, pero que sí sus decisiones son revisadas por la Corte Suprema. La Corte Suprema, estos tribunales conocen en procedimientos de única instancia. No hay primera ni segunda, y las decisiones son rápidas. Entre que entra una reclamación y que nosotros evacuamos la decisión, pasan 4 meses en promedio. O sea, una comunidad tiene un problema ambiental, reclama ante el tribunal y en 4 meses tiene resuelto su problema. No sé si para bien o para mal, pero está resuelto el problema. La decisión del tribunal no es apelable, porque es única instancia, pero sí es casable por la Corte Suprema. Y por tanto, se revisa el error de derecho de los tribunales. Solamente un dato: el 80% de las decisiones que van a la Corte Suprema en casación son rechazadas por la Corte. Y dependiendo del magistrado, el grado de éxito varía. Pero en general es un 80%. ¿Qué es lo que significa? ¿Y cuál es mi interpretación? Es básicamente que la Corte Suprema considera que las decisiones no solamente vienen bien producidas en términos de derecho, sino que también en términos científicos, los antecedentes de hecho de las decisiones vienen bien ponderados. Entonces ahí hay un tema relevante en términos de cómo la justicia especializada no tiene una deferencia por parte de la Corte Suprema, sino de que un convencimiento por parte de la Corte Suprema de que lo que se está haciendo en alguna medida es serio. Tenemos 2 competencias, casos que conocemos. El primero de ellos es todo el contencioso administrativo vinculado a una serie de instrumentos. Y esto es una particularidad de Chile. Chile, en su Constitución de 1925, creó los tribunales contenciosos administrativos, pero nunca se implementaron. Por tanto, Chile no tiene jurisdicción contenciosa administrativa como aquí la tienen. En Chile no hay Consejo de Estado. Y la forma de conocer de los tribunales superiores del contencioso administrativo es a través de la acción de tutela o el recurso de protección. Pero el problema que tiene la acción de tutela nuestra es que es un recurso sumarísimo y, por tanto, el grado de profundidad que puede llegar a tener un magistrado en relación con decisiones, por ejemplo, de si se debe construir o no construir una central hidroeléctrica, una decisión así, tomarla en 15 días, la verdad es que es bastante difícil. Entonces, lo que hacen estos tribunales ambientales es hacerse cargo de esa complejidad, hacerse cargo de la legalidad de esas decisiones, hacerse cargo de la ciencia de esas decisiones. Y por tanto, una de las características esenciales de los tribunales ambientales es que no son deferentes con la administración. La administración, usted dice que la cantidad de CO2 que existía en el momento en que usted tomó esas mediciones, usted lo hizo mal. Ese instrumento, tenemos la capacidad de decir, ese instrumento no estaba bien calibrado. Esos datos son inválidos. Usted se excusa de que no es responsable por el daño ambiental por una serie de antecedentes contra todas las mejores universidades del mundo para decir de que no era culpable. Pero los antecedentes revisados en términos técnicos dicen otra cosa. Entonces ahí hay un tema de la jurisdicción ambiental, donde ha ido cambiando esta deferencia que tenía el Poder Judicial, al menos en Chile, en relación con la administración. Hoy día ya no somos deferentes. Entonces estas 2 competencias, una de las competencias les mencionaba el contencioso administrativo, y por otro lado, algo que es completamente novedoso, que es el daño ambiental. Los tribunales ambientales conocen en única instancia de las demandas por daño ambiental. Y cuando hablo de daño ambiental me refiero al daño ecológico.
Los tribunales ambientales están llamados por ley a conocer y a reparar y restaurar el daño ecológico, no el daño civil. Entonces ahí los chilenos hicimos una distinción entre cuando existe daño ecológico y cuando existe daño civil, donde pueden traslaparse unos con otros, pero hacemos esa distinción. Los tribunales ambientales solamente conocen de causas relacionadas con daño ecológico. Una de las particularidades del procedimiento es que si el tribunal decide que hubo daño ambiental, esa sentencia sirve de título ejecutivo y se abre un procedimiento sumarísimo ante un tribunal civil para demandar los daños patrimoniales. Una de las cargas importantes, eso sí, es la causalidad. Siempre va a haber que probar causalidad en el daño patrimonial en este juicio sumarísimo. Entonces, tenemos competencias contenciosas administrativas y competencias por daño ambiental. Nosotros, a pesar de ser un tribunal ambiental, no conocemos contiendas relacionadas con la ley de bosque, ley de agua, minería, caza y pesca, hidrocarburos, energía atómica. Bueno, son un tribunal ambiental, pero no conocen de una cantidad de materias que sí son ambientales. Pero se dice más relación con una cosa tradicional nuestra, porque ustedes saben de que Chile es un país que exporta, que produce mucho mineral, y por tanto el Código de Minería es un siglo anterior a nuestra ley ambiental. Y durante ese siglo se ha generado una práctica judicial que está radicada en los tribunales civiles y que dice relación con las quejas en relación a las pertinencias mineras, etc. Entonces, un tribunal ambiental no podría hacerse cargo, porque existe uno para una región tan grande como Alemania, la cantidad de causas mineras es muy grande. Por tanto, tradicionalmente no vamos a conocer de esas causas. Pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las cosas que yo les estoy mencionando son recursos naturales, donde existe una tradición de nuestros estados de hacerse cargo de los recursos naturales en términos de explotación. Pero hemos ido cambiando esta percepción de que son recursos, de que ya no son recursos naturales, sino de que son parte del medio ambiente, y por tanto ahí hay un cambio. Nosotros no hemos hecho completamente ese cambio, pero vamos hacia allá. Entonces, toda la nueva legislación que ha ido apareciendo en relación con el medio ambiente, entonces no necesariamente hay un daño directo en el caso del daño del derecho ambiental. Y el otro caso que tampoco calza con el derecho civil es que en el derecho civil tenemos la posibilidad de solicitar una acción en naturaleza, la reparación in natura, o una acción de indemnización a elección del demandante. En este caso, el demandante no puede demandar en el tribunal una acción de indemnización, solamente la reparación in natura. Entonces empieza a producir todo este problema del marco regulatorio, donde nos dice que tenemos que conocer causas por daño ambiental utilizando el marco del derecho civil de la responsabilidad civil extracontractual, que no calza. Lo que ha ido sucediendo es que la jurisprudencia ha ido adaptando estos conceptos a los conceptos ambientales, y se ha ido produciendo una cosa muy interesante de que, bueno, no tengo tiempo para compartir con ustedes, pero que tuve la oportunidad de compartir en la Universidad Externado el día martes a cuáles son estos impactos en relación con la responsabilidad civil extracontractual y el daño ecológico. Y ya para terminar, no quiero seguir aburriéndolos, yo les voy a contar cuáles son estos desafíos desde esta perspectiva, cuáles son los desafíos que se enfrenta a la justicia ambiental. Y uno de ellos es la necesidad de que nosotros como tribunales respondamos a las necesidades de la gente. Y esas necesidades están traducidas en derechos. No estamos haciendo nada distinto a lo que hemos hecho siempre. Pero hoy día la comunidad exige una serie de derechos, el cumplimiento de una serie de derechos que los tribunales tienen que ser capaces de poder satisfacer. Y prueba de esto es la manifestación, bueno, toda la jurisprudencia colombiana, pero también toda la jurisprudencia alrededor del mundo.
Otro de los desafíos en relación con este cambio y con lo que ha sucedido en Chile es que los tribunales tienen que hacer exigibles a la administración el cumplimiento de sus obligaciones. Y eso ha ido sucediendo constantemente y ahora muy fuerte en Chile, casos particulares. Hay un gran problema en algún área del país, la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la autoridad llamada a poder satisfacer estas necesidades, se declara incompetente muchas veces porque su ley no lo autoriza. La Corte Suprema no le ha aguantado ese argumento de que la ley, en su ley no está esa competencia, sino que en términos generales le dice, mire, usted es el representante del Estado y de acuerdo a la Constitución, usted es el que tiene que satisfacer esas necesidades y por tanto cumpla. Y le doy un plazo para que cumpla y vamos a revisar en una audiencia de cumplimiento qué es lo que hizo. Pero para poder satisfacer estas necesidades, los tribunales tenemos que estar a la altura. Tenemos que ser rápidos, lo que nos cuesta mucho en todas partes del mundo. Debemos entender el problema ambiental a cabalidad. Señores y señoras, el problema ambiental no se acaba en el derecho ambiental. Y esa es una de las grandes lecciones que nosotros al menos hemos aprendido y que yo quiero compartir con ustedes, y es que lo que sé de derecho ambiental es mucho menos de lo que he ido aprendiendo en materia de ecología, en materia de química, sin saber ni siquiera sumar muy bien. Pero he ido aprendiendo, bueno, como buen abogado, a mucha honra, he ido aprendiendo de conceptos técnicos. Y muchas veces ese concepto técnico es el que decide, es la ratio decidendi. No es el derecho. El derecho muchas veces nos sirve como reglas para poder llegar a una solución. Pero existe un espacio, y ese espacio es donde se debe integrar esta transdisciplinariedad. Es extremadamente relevante. La mayoría de los casos de derecho ambiental, los resolvemos en un tándem jurídico-ambiental. Y si yo tuviese que ser honesto con usted, si lo tuviese que decir yo solo sin alguien que me dijera cómo se resuelven las cosas, capaz que produciría mayor daño del que podemos precaver con la ayuda de la ciencia. Y eso es un llamado a los poderes judiciales a que incorporen, a que se abran a esta realidad, a la realidad del medio ambiente como una disciplina que se nos escapa humildemente como abogados. Y eso supone, además, una alta calificación de los magistrados. No quiero decir que tengan que tener doctorado, pero lo que quiero decir es que uno se debe ir especializando, particularmente porque debe ir aprendiendo otras ciencias, otras disciplinas. Entonces eso es muy relevante. Luego también nos debemos ocupar de la ejecución de las sentencias. Ese es otro problema que es gravísimo. Ustedes tienen una tradición larga, una tradición importante, particularmente con las sentencias estas de las últimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado también. Pero tradicionalmente no existe en materia ambiental jueces de ejecución. Yo les mencionaba el caso del Exxon Valdez, un caso que debe continuar produciendo daño. Hay una serie de discusiones en relación con eso. 25 años de ejecución de una sentencia. No puede ser de que nosotros resolvamos el problema y creamos que con eso lo resolvemos y después lo dejamos a su suerte. Usualmente, los intereses que están involucrados en este tipo de discusión se agotan luego de la sentencia. Y la comunidad o se olvida, o el Estado se olvida, quién ejecuta esa sentencia. Es un tema relevante. Y para poder ejecutar una sentencia necesitamos necesariamente saber de ecología, necesitamos saber de química, de una serie de cosas, no solamente sobre la ejecución de las mismas. Y otro de los temas relevantes, que es un tema querido para todos los jueces, es el tema de la independencia. Yo les mencionaba que los casos ambientales siempre tienen una componente social, cultural, política, económica, y por tanto la necesidad de la independencia del Poder Judicial en términos tales de que no sea sujeta a presiones en relación con estas decisiones es extremadamente relevante, porque son decisiones extremadamente difíciles muchas veces. ¿Por qué? Le vamos a agregar
Otro problema, y con esto termino, el cambio climático. Esta semana, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en una conferencia de prensa, reconoce que si en 10 o 15 años no somos capaces de controlar la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera, a juicio de él el cambio climático es irreversible. No suenan cosas extrañas, pero en mi país ya empiezan a producirse problemas. Grandes sequías, grandes inundaciones. Empieza a cambiar el patrón del clima. Entonces él dice que este punto de quiebre o tipping point se produce en 10 a 15 años. Y eso es coincidente con la ciencia. Yo hace 2 semanas estuve en Washington en una conferencia de jueces norteamericanos sobre medio ambiente y estaban presentes una cantidad impresionante de científicos, sumamente importante, que coincidían en esta misma apreciación del secretario general de Naciones Unidas. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial en relación con eso? ¿Quedarse sentado y decidir causas de arrendamiento? No, señores. El Poder Judicial tiene una labor extremadamente relevante en esto. ¿Y por qué? Uno de los científicos decía, mire, para poder evitar este punto de quiebre existen 3 medidas que necesitamos hacer urgentes. La primera, reducir los contaminantes. El Poder Judicial puede hacerlo. Existen leyes en relación con el cumplimiento de las emisiones a la atmósfera. Ejemplo de eso son todas las decisiones de la Corte Suprema del Reino Unido, por ejemplo. La Corte Suprema de la India es lo mismo. O sea, la necesidad de un Poder Judicial embebido de esta necesidad de que se cumpla con la legislación en relación con la contaminación. Luego, la segunda medida es la mantención del stock de la vegetación protegida. ¿Qué quiero decir? Que no haya grandes talas y que, por tanto, por ejemplo, la decisión de la Corte Suprema de Colombia en relación con la protección de la Amazonía podría ser algo que esté contribuyendo precisamente a evitar el cambio climático. Y por último, algo que ya se nos escapa a nosotros, es la promoción de la energía limpia, cosa que ya no está en el ámbito de la promoción del Poder Judicial, sino que está en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esos son los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar, pero la nota de esperanza es que el Poder Judicial puede y debe hacer algo en relación con esto. Eso quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.